Con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 y radio.ucentral.cl presenta Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Publisense, con la conducción de Álvaro Medina Jara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Publisense, amigos y amigas también de la Radio Universidad Central en el 107.1 FM, y también nos puede ver, si es que además de escucharnos nos quiere ver, puede vernos a través del streaming. Estamos en YouTube, estamos en la página web de Radio Universidad Central. Búsquenos porque ahí ya estamos operando y estamos transmitiendo desde ahora. Hoy en Publisense, que es un programa que se dedica desde la carrera de publicidad de la Radio Universidad Central a analizar qué es lo que está pasando en el mundo de la comunicación, en el mundo de la publicidad, en el mundo del marketing, en todo ámbito. Hoy vamos a tener un tremendo invitado, que es un gran profesor de acá de la Universidad Central. Estamos junto a César Rosende, tremendo cientista político, profesor de Historia y Ciencias Sociales, magíster en Asuntos Públicos. Hoy está también ejerciendo como director interino de la carrera de Administración Pública, y entre los ramos y asignaturas con las que hace sufrir a los alumnos está Ciencia Política, Metodología de la Investigación y Comunicación Efectiva para la Administración Pública. Es parte de la casa ya, porque antes también participó en un programa de radio entre los años 2020 y 2023. El programa se llamaba La Política sin Disfraz. Bienvenido, César Rosende, ¿cómo estás? Hola Álvaro, sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Da un poco vergüenza escucharse en esas presentaciones tan extensas, ¿no? Pero bien, trato de no hacer sufrir mucho a los estudiantes, pero bueno, a veces uno trata de hacer las cosas más simples, no siempre resulta, y además me gusta que lean, entonces soy un poquito exigente con las lecturas y ahí sí a veces terminan sufriendo un poco. Pero nada, todo muy bien, te agradezco mucho la invitación y aquí estamos para lo que usted necesite. Bueno, lo interesante de las ciencias políticas, don César Rosende, es que la política siempre nos da tanto material para poder analizar y conversar, que va a ser precisamente de lo que vamos a hablar hoy día. Sí, no, con gusto. La política siempre nos está dando material, los gobiernos siempre nos están dando material, lo que pasa dentro de Chile, fuera de Chile, siempre tenemos algo que comentar de la política, de la contingencia. Y también con los chicos, a mí me gusta mucho llevarlos a los chicos para que comenten, debatan y generemos una reflexión crítica en torno a la política. Sí, pues vamos a agradecer también al otro lado del vidrio allá a don Francisco Ahumada y don David Valenzuela, que están en los controles y que hacen posible que este programa salga al aire. Un gran abrazo, y que además nos tienen sorprendiendo permanentemente con la elección musical. Ya vamos a llegar a las canciones de hoy. Bien, pero vamos a partir, como siempre, con nuestro resumen de las principales informaciones y lo que ha pasado últimamente en el mundo de la comunicación, del marketing y la publicidad. Ahí está la música. Bien, les voy a contar algunas informaciones que son interesantes y que han pasado los últimos días. Fíjese usted que el pasado 23 de abril se cumplieron 20 años desde la fundación de Spotify. ¿Usted ocupa Spotify? 20 años. 20 años ya. Cada vez que escucho eso me siento viejo. Siento que el carné pesa más cada día. Es de piedra. Sí. Fíjese, y por primera vez la plataforma ha revelado quiénes son los artistas, las canciones, los álbumes, también los podcasts, pero no vamos a hablar a ese nivel de detalle hoy, que han sido los más reproducidos en su historia. Además, se han incluido los audiolibros más escuchados de todos los tiempos en Spotify Premium. Se trata entonces de una radiografía global de lo más escuchado en el mundo desde el lanzamiento de la plataforma. Entre los artistas, entre los 20 artistas más escuchados, la que encabeza este ranking es Taylor Swift. Taylor Swift, así. Y en segundo lugar, adivine, no podía ser menos. Michael Jackson. No. Queen.
Fíjese que Michael Jackson no aparece entre los 20 primeros. No te puedo creer. No aparece entre los 20 primeros. Después de Taylor Swift viene Bad Bunny, el conejo malo. Y en tercer lugar viene Drake. Ya. En cuarto lugar, un grupo del que yo confieso que no sé nada. Yo de Drake muy poco. Bad Bunny lo vi porque estuvo en el... Pero sabemos qué es lo que hace más o menos. Claro. Pero en cuarto lugar está The Weeknd. Yo no lo conozco. ¿Usted, Francisco, lo conoce? ¿The Weeknd? Sí. Ya, vale la pena. Yo me imagino que será para las nuevas generaciones, no para mí. En quinto lugar, Ariana Grande. En sexto lugar, Ed Sheeran, el británico. Tiene un tema muy bueno de boxeo ahí. En videos muy bueno. Sí. Luego viene Justin Bieber, Billie Eilish, que tiene su onda. Eminem, mire. Eminem también tiene harto tiempo. Yo creo que cuando era joven ya estaba de moda Eminem. El rapero blanco. Exactamente. Me sorprende porque él es de los 80. Sí. Viene de los 80 y que todavía 80-90, sí, ahí tuvo que haber sido su esplendor. Y todavía está sonando y suena bastante. Luego Kanye West, Travis Scott, BTS. Ya. Estos son los coreanos. Creo que sí. En el número 14 está Bruno Mars. En el número 16, Rihanna. En el 17, Coldplay. Y ya después viene una serie de grupos y cantantes que yo francamente no conozco y que me cuesta incluso pronunciar. Pero vamos ahora a las canciones más escuchadas de todos los tiempos en estos 20 años de Spotify. Puntea el ranking Blinding Lights de Weeknd. La voy a tener que escuchar entonces. Voy a tener que escucharla. Luego viene Shape of You de Ed Sheeran. Esa es la canción que tiene un muy buen video. Sí. Después viene Sweeter Weather, The Neighborhood. En cuarto lugar, Starboy, The Weeknd de nuevo. Ya. Es algo que hizo con Daft Punk. Y en quinto lugar, As It Was, de Harry Styles. Esto ya es para los más lolos. Sí, también la he escuchado. Tengo una sobrina que es fanática de Harry Styles. Pero no está Michael Jackson, ¿eh? En ninguno de estos 20 de las 20 canciones más escuchadas tampoco está. Aparece de nuevo después Ed Sheeran con Perfect. Aparece Justin Bieber por ahí. Aparece Billie Eilish. Bruno Mars en el número 20. ¿Cuál canción de Bruno Mars? Die with a Smile. Ya. Muere con una sonrisa. Sí. Una que hizo con Lady Gaga. Sí, tienes toda la razón. Sí. Y entre los álbumes más escuchados, ya con esto terminamos el pelambre de la música. En primer lugar, entre los álbumes más escuchados, Bad Bunny. Tal cual. Un verano sin ti, que tiene que pronunciar probablemente en un sonido un poco más gutural que yo. En segundo lugar, The Weeknd con Starboy. En tercer lugar, entre los álbumes más escuchados, se llama Deluxe de Ed Sheeran. En cuarto lugar, Olivia Rodrigo con Sour. Y en quinto lugar, After Hours de The Weeknd. Y ya después viene una serie de álbumes. ¿Algunos de nuestra época? ¿O algún grupo? No, ninguno de nuestra época. Son todos de los 2010 en adelante. Eso respecto de los 20 años de Spotify que se acaban de cumplir y que lo cumplieron con un ranking de aquellos álbumes, artistas, canciones más escuchados en todo este tiempo. Vamos a una segunda información que para el mundo del marketing y particularmente del marketing digital es súper importante porque la IAB Chile acaba de sacar un análisis respecto del mercado del marketing digital en nuestro país. A ver. El marketing digital en Chile, de acuerdo a las últimas cifras que ellos han sacado, ha alcanzado una etapa de consolidación estratégica. La inversión publicitaria en medios digitales muestra una centralidad creciente dentro del mix publicitario y se proyecta una participación en el mundo del marketing digital que saltaría del 51,1% de la inversión total en publicidad, que fue el 2023, 51,1%, a un 54%, que fue el año pasado. O sea, saltó un 3% en la inversión total. Este escenario se caracteriza porque este es un universo, el del marketing digital, donde es mucho más eficiente, se optimiza la información y también la publicidad. Hay muchísima más integración con la IA hoy día. Y también hay algunas directrices respecto de la necesidad de un marco regulatorio en este ámbito. Álvaro, ahí tú te refieres a que
de todo lo que se gasta en marketing, ahora un 54% va a marketing digital. Así y es. el otro 46% a otras formas de marketing. Otras formas de marketing. Entiendo. Exactamente. Offline o medios de comunicación tradicionales, etc. Ahora, de acuerdo a la IAB, el retail media ha evolucionado de ser solo una táctica de comercialización de espacios en el e-commerce a convertirse ya en una infraestructura de carácter estratégico para las campañas de marketing en general. Y el valor diferencial que tiene el retail media reside en el acceso a los datos transaccionales de primera fuente. En términos de proyecciones regionales, se proyecta que en este ámbito, en el retail media, la inversión va a alcanzar más de 3.590 millones de dólares este año 2026 y va a saltar hacia el 2028 a 5.450 millones de dólares. Casi 1.500 millones de dólares en 2 años. Así es, va a ser un tremendo salto. Y aquí se destaca en este informe un gran caso de éxito, que es el de Mercado Libre, que se posiciona como líder regional proyectando ingresos publicitarios superiores a los 1.900 millones de dólares este año, 2026. Así que, harto que decir. Hay otros datos interesantes en el informe de la IAB, muy interesantes, como por ejemplo, a propósito de los influencers y los creadores de contenido, la IAB lo que hace en este informe es hacer una distinción conceptual ahí. No es lo mismo ser influencer que ser un creador de contenido. Dice que el influencer se define en función de su alcance respecto de los públicos, mientras que el creador de contenido, el creator, tiene que ver con alguien que efectivamente está entregando algo distinto a la comunidad, está creando contenido más original. Lo que nos dice este informe es que el 56% de las personas a nivel global, 56% a nivel global desconfía de los influencers, pero confía más en los creadores de contenido. En todo caso, metiendo los dos en un mismo saco, se estima que esta industria de la influencia en el marketing podría alcanzar en Chile nomás, este año, una inversión de 45.000 millones de pesos. Así. Y ya para dar algunos datos interesantes que vienen en este informe de la IAB, tenemos alguna información y datos a propósito de los canales digitales que se están ocupando hoy día. Por ejemplo, se dice en este informe que el 84% de la población ha escuchado podcast y que de estos podcasts el 98%, o sea, tienen un 98% de penetración digital total. Eso es harto. Significa entonces que se trata ya de un canal más bien consolidado. Dice este informe que YouTube alcanza ya el 67,9% de cobertura en todo Chile, acercándose al mainstream televisivo. ¡Wow! Si consideran la cantidad de personas en Chile que tienen acceso a Internet, que es altísimo, más de un 90%, si no me equivoco, no solo por dispositivos fijos como el computador, sino a través del celular. Entonces la penetración de YouTube tiene que ser altísima. Altísima. Y hoy día, por ejemplo, hay ejemplos de canales digitales que actúan como si fueran canales de televisión abierta, como por ejemplo uno en el que participamos hace poquito, Porcel TV. Porcel TV es un canal digital, completamente digital. Transmite solo a través de YouTube y sin embargo ya tiene un alcance y una llegada a los públicos que comparable, y si no, en algunos casos y horarios probablemente mayor que muchos de los canales de la televisión abierta. Se dice que, fíjese, en términos del mercado del gaming, el 55% de los chilenos juega videojuegos. Yo juego videojuegos cuando tengo algo de tiempo. Sí, y el 69% de aquellos pertenece a la generación Z. ¿Usted no? No, yo tampoco. En términos de contenido brandeado, dice que el 40% del tiempo online se destina a redes sociales. O sea, el 40%, de cada 10 horas que ocupamos nosotros en medios digitales, 4 horas están en las redes sociales. En promedio son 23 horas mensuales en redes sociales. En los chilenos, este consumo chileno. Yo creo que queda corto ese número. A lo mejor si lo en promedio. Claro, si el estudio fuese
por edades, estratificado por edades. Probablemente, claro. Si nos diera la mediana en vez del promedio, claro, y la mediana por edades, probablemente hay rangos etarios donde esto se dispararía. Sin duda, o sea, mi hijo que tiene 13 años está todo el día en el celular, y si no está jugando, está en redes sociales o está viendo YouTube o anime. No, esto es solo redes sociales, o sea, no está contando los juegos. No, pero aún así es 40% solo en redes sociales. Y finalmente el 53% de los consumidores consulta internet para las compras, pero consulta internet incluso cuando está dentro de la tienda física. Ah, pero eso lo hago yo para ver si internet está más barato. Exactamente. Porque de repente está el producto más barato y te conviene comprarlo por internet con despacho a tu casa, y a veces entre el costo del producto y el recargo te sale más barato que comprarlo en la tienda, aunque estés ahí mismo. Hasta ahí las noticias, hasta ahí la información de la comunicación, el marketing y la publicidad en Publisense. ¿Y qué le parece si hacemos un pequeño alto musical ahora que terminamos de la noticia, antes de entrar en el bloque de conversación? Nos vamos escuchando. ¿Con qué nos vamos a sorprender hoy día? Música energética. Estás escuchando por Radio U Central Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Publisense, junto con Álvaro Medina. Bien, estamos de vuelta después de esta canción rockera, con entusiasmo, con energía, con esperanza, como decía un expresidente que ya no está. Nos acompaña hoy el profesor César Rosende, que también es director interino de la carrera de Administración Pública, y vamos a conversar hoy día, ese era el propósito, César, de comunicación y marketing político, que hoy día está en boga porque todo el mundo se está quejando hoy, pero también es una queja más o menos recurrente a propósito de cómo tanto los políticos como los gobiernos, me refiero a los políticos cuando son contendores, pero después cuando ya están en el poder, cuando son gobierno, también ejercen la comunicación hacia los ciudadanos. ¿Y con qué propósito? Si tú pudieras definir, César, ¿para qué existe la comunicación política y el marketing político? ¿Cómo podríamos explicarlo, por ejemplo, a los ciudadanos o a nuestros propios alumnos? A ver, habría que distinguir. Yo creo que hablar de comunicación política tiene que ver con dar a conocer las ideas políticas que tenemos a un público en general, con el afán de informar, básicamente. Pero cuando hablamos de marketing político o de marketing electoral, el foco es atraer votos. Y ahí tiene otra intención la comunicación, que tiene que ver con, como te decía, con conseguir apoyo popular, que luego se traduzca en ser elegido o ser elegida en un escaño o en un puesto de poder. No así lo político. Lo político necesariamente implica que yo quiero que mis oyentes escuchen mi mensaje, ojalá no al otro, no a mi contendor, que me escuchen a mí, que me sigan a mí, que entiendan lo que yo creo, lo que yo pienso. Posteriormente eso se puede traducir en comunicación electoral cuando estamos en periodo de campaña. Y sobre los gobiernos en particular, ¿por qué comunica un gobierno? Yo creo que comunica para transmitir las necesidades, también los desafíos y las acciones que va a realizar para responder a esos desafíos o satisfacer esas necesidades. Uh-huh. Y muchas veces, o siempre debería comenzar esta comunicación con un diagnóstico previo. Diagnosticamos para determinar necesidades, para determinar desafíos y luego presentamos las acciones. Creo que han habido errores y aciertos, pero no sé si comenzamos a hablar de eso ya o lo dejamos para después. No, dame un minutito para que entremos ya de lleno a la crítica. Una crítica que debiera ser más bien transversal. Si me das cuerda, yo me lanzo. No, creo que los dos nos vamos a tirar a la piscina con esto, encantados, porque además es un tema que a mí me apasiona. Pero partamos por lo siguiente. Antes del análisis, partamos por uno de los roles que en comunicación política y particularmente en la comunicación de los gobiernos ha ido evolucionando y hoy día tiene una gran preponderancia, probablemente por eso también hay harta crítica, es el rol de la vocería de gobierno, que no ha tenido en toda la historia, por lo menos desde el retorno a la democracia en 1990 hasta ahora, no ha tenido la misma función siempre. Uh-huh. De hecho, incluso antes, el secretario general de gobierno, si bien podía tener algún rol de estratega comunicacional, no era un vocero
no era un vocero por ejemplo, con Francisco Javier Cuadra durante el régimen militar. Y probablemente el tipo de vocería que hacía después Enrique Correa cuando fue el primer secretario general de gobierno en el gobierno de Patricio Aylwin, tampoco es algo que podamos comparar a la vocería que hoy día vemos en Mara Cedini, por ejemplo. ¿Cómo has visto esa evolución de ese rol? Y luego la pregunta consiguiente ¿es necesario un vocero hoy día? A ver, creo que el rol ha ido mutando hacia una participación más activa, una persona que concite el mensaje del gobierno, y creo que sí es necesario, pero requiere mucha coordinación. Porque yo creo que es necesario alguien que sea la voz del gobierno, pero esa voz tiene que dar un discurso único, un discurso unívoco, que no tenga más de una significación, que no pueda ser interpretado de muchas maneras diferentes, y al cual el resto de los personeros de gobierno, ministros, autoridades se plieguen. Por lo tanto, ese discurso no puede ser contradictorio con lo que está ocurriendo en otros ministerios o en otras reparticiones. Debe cubrir y abarcar lo que el gobierno quiere comunicar desde las distintas áreas del gobierno. Por ejemplo, si se hace una consulta sobre agricultura, la vocera debería ser capaz de responder. El problema es qué pasa si responde errado o si responde algo distinto a lo que hubiera respondido el ministro. Y peor aún, si después el ministro sale a hablar y dice exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que la vocería tiene un fin muy específico que tiene que ver con articular el discurso del gobierno, con concitar el discurso, articularlo y proyectarlo de manera coherente y específica. Estableciendo el concepto central, que es lo que se quiere comunicar. Estableciendo qué es lo que se quiere comunicar y que responda, como te decía, al diagnóstico inicial y esté alineado con las políticas que quiere plantear el gobierno, que evidentemente deberían estar originadas en su programa de gobierno. Entonces, todo esto no es azaroso, no es porque sí, y no está o no debe estar sujeto a improvisación en ningún caso. La vocería debería planificarse y debería ejecutarse ordenada y planificadamente. Y es ahí donde tenemos algunos inconvenientes hoy día. Entonces, entremos a esos inconvenientes. ¿Cuáles son, a tu juicio? A mi juicio, creo que hay un afán por contestar todo. Y a veces no necesita contestar todo, porque además cuando uno se apresura a contestar algo de lo que no está seguro, tiende a equivocarse. Ajá. Entonces es mejor decir, yo sé que puede ser impopular, a lo mejor los gobiernos no lo deberían hacer, pero es mejor decir voy a informarme a cabalidad de tal tema para darle una respuesta más coherente, o decir creo que lo importante en este tema es otra cosa y desviar un poco la atención, contestar otra cosa, o dar la respuesta que uno tenga preparada para dar. No improvisar necesariamente, porque a veces ocurre que uno habla más rápido de lo que piensa. Así es. Y una de las cosas que yo aprendí en la universidad, entre paréntesis, es hablar un poco más lento, darme más tiempo para pensar antes de hablar, porque uno tiende a equivocarse cuando habla rápido, y más aún cuando habla sobre un tema que no domina a cabalidad. Y por eso la vocería de gobierno es una pieza tan fundamental y tan peligrosa a la vez. Un buen vocero te resuelve problemas, un mal vocero te los causa donde no los hay. Exactamente. Y habida cuenta de que además hay ciertos ministros que compiten por ese protagonismo mediático y hay ocasiones en las que uno es más difícil ver quién es realmente el vocero. Estoy pensando, por ejemplo, en la confrontación de opiniones que hubo a propósito de la ley miscelánea, ahora último, entre el ministro del Interior, Alvarado, cuando dijo que sí se iban a tomar algunas de las iniciativas que había planteado el Partido de la Gente, por ejemplo, a propósito del IVA a los pañales. Exacto. Y otras cosas, versus el ministro de Hacienda, cuando que en el mismo día, esto fue en menos de 24 horas, sale diciendo que eso no se va a tomar en cuenta, la iniciativa del Partido de la Gente. Entonces, y entre medio también habló Mara Cedini sin que dejara ninguna de las dos cosas claras. Entonces, efectivamente, el tema es cómo se establece un solo concepto, una sola voz, como bien dices tú, algo unívoco, coherente, un mensaje consistente además. Es un tremendo desafío. Es que tienes que preguntarte primero si hay un plan de comunicación detrás. Bueno, si hay estrategia. Si hay estrategia, si hay un diseño, si hay definiciones claras, y si el presidente ha establecido roles dentro del gobierno precisamente para la comunicación.
¿Quién comunica sobre qué? Si la ministra vocera va a comunicar sobre el gobierno en general o va a comunicar sobre las carteras en particular también. Ese es un buen punto. En el modelo de vocería de Estados Unidos, por ejemplo, que es el modelo de vocería que yo creo que fue inspirador para efectos de establecer ese mismo modelo acá, y creo que, si la memoria no me falla, fue Francisco Vidal el que lo consolidó en Chile. Pero en ese modelo, el vocero de gobierno debe ser capaz de hablar de todo y debe ser capaz de informar de todo, aunque no tenga la obligación de dominar todos los contenidos, que ese también es otro tema. Es que eso es complejo. Porque no puede dominarlo todo. No, y carteras tan grandes de agricultura, ¿cuántos servicios tiene? O sea, tú no puedes hablar y saber de todo, desde el precio de la papa, los huevos, los incendios forestales, planes de riesgo, de sustentabilidad. Es muy difícil que alguien que no es experto en la cartera pueda hablar de todo. Entonces, por eso te decía, definir el rol con claridad de qué va a hablar tal vocero o quién va a ser el vocero en tales temas. También es una decisión. Lo que me lleva a preguntarte por lo que hay detrás de la vocería. Estoy pensando en vocería en tiempos de campaña versus vocería en tiempos de gobierno, que era el concepto que te estaba hablando al principio. Te lo pregunto porque, o quiero llevarte ese tema, porque efectivamente Mara Cedini como vocera es un producto comunicacional que nace de un tipo de vocería que es la vocería el estilo sin filtro. Uh-huh. Es de batalla, es confrontacional, es directa, es un poco el fenómeno comunicacional de Francisco Rego, por ejemplo. Claro. Eso. Pero eso es un estilo, es un tipo de vocería que pueda llevarse a gobierno cuando ya no está en campaña. Es que depende. Pues si la pregunta es, ¿el gobierno va a dejar de hacer campaña? Existe en la teoría un fenómeno que se llama la campaña permanente. Correcto. Que es básicamente las acciones que realiza una persona que está en el poder para sostener y mantener el poder en el tiempo, pensando en una eventual reelección o por lo menos traspasar el poder a alguien de su mismo color político. Y en ese sentido la confrontación es parte del discurso. Es decir, yo tengo la razón, nosotros lo estamos haciendo bien, ustedes están equivocados, sigan apoyándonos. Es parte del relato de la campaña permanente, mostrarse constantemente, estar apareciendo en medios para que la gente tenga al gobierno en la retina, sea de fácil de recordación y ver constantemente los éxitos del gobierno y mostrar los fracasos de la oposición. Entonces creo que hay una definición ahí. A lo mejor el encargo fue precisamente tráenos apoyo, tráenos votos y opaca un poco a la oposición, porque de esa manera el gobierno se mantiene en campaña permanente. Ahora, creo yo que ha sido súper contradictorio. ¿Por qué? Respecto de lo que se planteaba como diagnóstico inicial, que ya lo ha dicho todo el mundo, y las acciones que se han llevado a cabo, y cómo la vocería ha tratado de cubrir los errores comunicacionales o de hecho que se han ido provocando en el gobierno. Te hablo, por ejemplo, del almuerzo. Bueno. Un error no forzado, pero terrible. Ahora, no solo el hecho, considerando el hecho como algo importante, porque también cuando uno es presidente y por lo tanto portador de un símbolo político, un símbolo de poder, todo lo que uno haga comunica. Todo, cualquier gesto que uno haga comunica. Después vamos a ir a cómo lo hizo Boric en ese caso, porque también es interesante ver cómo ha ido cambiando el símbolo presidencial, pero en este caso, claro, el mismo hecho comunica. Pero lo otro es cómo después se intenta justificar aquello. Exacto. Cómo se comunica este hecho que ya era un error en sí mismo. Y es un error respecto del diagnóstico inicial, de un diagnóstico de crisis, de un discurso de austeridad. Entonces, claro, la acción es contraria a todo el diagnóstico y la comunicación en torno a la acción enreda más el asunto. Entonces, claro, ahí hay que ver una consistencia en el relato. Y mira, tocaste el tema de Boric. Alguna vez Boric fue a una actividad en Bolivia y salió a pasear por el mercado. Sí, siempre que viajaba hacía eso. Y de un lado lo criticaban, que como un presidente va a salir libremente, y la gente que estaba en el mercado lo recibía, lo aplaudía, lo admiraba. Entonces uno decía, bueno, ¿a quién le habla Boric cuando hace esto? Porque toda acción también transmite, también comunica, como ya lo habíamos mencionado. Y no siempre las acciones son improvisadas, también tienen un mensaje. ¿A quién le quiero
comunicar. ¿Qué es lo que quiere comunicar Boric cuando sale al mercado y recorre un mercado en Bolivia? ¿Quiere comunicar cercanía? ¿Quiere comunicar pertenencia al pueblo? ¿Qué quiere comunicar? ¿O quiere comunicar irrespeto a la institucionalidad del presidente de la República? ¿O qué quiere comunicar cuando sale a comprar libros en Buenos Aires? ¿O por el hecho de no ponerse corbata? Exacto. Sí, es un tema que tenemos que analizar. Vamos a analizarlo después de otra pausa musical y vamos a ver con qué nos sorprendemos ahora en un nuevo tema rockero en esta tarde. Estás escuchando por Radio U Central Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Publisense, junto con Álvaro Medina. Estamos de vuelta aquí en Publisense, un programa que es patrocinado y producido por la carrera de publicidad de la Universidad Central. Estamos en el 107.1 conversando con César Rosende, cientista político, actualmente director interino de la carrera de Administración Pública, con quien nos estábamos solazando con esta tremenda canción que estábamos escuchando, I Was Made for Loving You, Baby. Así es, I Was Made for Loving You, una canción que es del año 1979. Imagínate tú. Señores Spotify, pongan esto entre lo mal escuchado, por favor. Esto es música. Oye, Kiss, ¿por qué se pintan la cara? ¿Qué quieren comunicar? Esa es una buena pregunta. Ahí tenemos un efecto publicitario, un efecto de marketing. Es una construcción de marca. ¿Ah? Y vamos a entrar a la construcción de marca luego al tema político. No, interesante. Tiene que ver entonces con cuáles son las sensaciones, las emociones, los conceptos que quieren dejar en la mente de sus públicos para esto. Imagínate la época en que se hizo esto, pintarse la cara, tener el pelo todo parado, claro, todo de negro, parafernalia esta de sacarse la lengua. ¿Ah? ¿Por qué querían hacer eso? ¿Por qué esa disrupción en ese momento de la historia? Es tremendo Kiss. A mí me gustaba mucho, lo escuchaba cuando era muy chico, muy chico. En realidad lo escuchaba por herencia de mi hermano, que era mayor, y a él le gustaba esa música y me la heredó, así como antes se heredaba la música. Ajá. Ahora ya mi hijo no escucha nada de lo que escuchaba yo, de lo que sigo escuchando. No conoce mis grupos, no saben de rock muy poco. Pero bueno, así la música va cambiando y nos encontramos con lo que nos planteaste al comienzo, que los 20 mejores temas de Spotify no hay ninguno de mis favoritos. Yo creo que la única que se acerca es la de Ed Sheeran. Sí. Que habíamos mencionado. Y aún así es muy moderna para nosotros. Y aún así es muy moderna, sí. A propósito de construcción de marca, lo hacíamos lo conversábamos con Kiss, pero llevémoslo ahora de nuevo al mundo de la comunicación y el marketing político que estábamos conversando. Si podemos definir la comunicación de marca como el proceso a través del cual nosotros vamos estableciendo algo en la mente de nuestros públicos, yo tengo que tener dos cosas claras. Primero, ¿quiénes son mis públicos? Y usted lo mencionaba muy bien, en términos de saber a quién le está hablando con la simbología, con su mensaje a alguien. Entonces, primero, tener claro quiénes son los públicos, y segundo, qué es lo que efectivamente quiero dejar en sus mentes, que siempre va a tener un componente emocional. Veamos entonces, analicemos. ¿Y cuál es el público actualmente en el gobierno de Kast? ¿A quién le habla? Es complejo porque Kast tiene que hablarle a la gente que le dio el voto, pero también tiene que hablarle a la gente que le va a dar el voto en el Parlamento. Entonces se está moviendo y hoy día le está hablando al Partido de la Gente, por ejemplo. Y originalmente le hablaba a la gente con un discurso de crisis en todo el contexto de campaña electoral. Estamos en crisis de migración, estamos en crisis económica, crisis de seguridad. Y yo creo que lo que está haciendo el gobierno de Kast, a modo de metáfora utilizando Kiss, es pintarse la cara de El Salvador, de nosotros venimos a arreglar las crisis, nosotros venimos a devolverle a este país algo así como Make America Great Again. Correcto. Algo así como en ese sentido, hagamos a Chile grande de nuevo. Entonces creo que esa es la imagen que está tratando de producir, y esa imagen solo se sostiene si tú partes con un diagnóstico de emergencia de que todo está mal y que nosotros, gobierno, lo digo metafóricamente, yo no formo parte del gobierno, somos quienes tenemos la solución. Y a partir de eso le tiene que hablar a la gente que fue convencida para votar por el gobierno, pero también
tiene que seguir convenciendo a los que no están tan convencidos. El Partido de la Gente, por ejemplo, que viene a jugar un rol de clivaje, sobre todo en la Cámara de Diputados. Pero es peligroso, siento yo, ese esquema, esa estrategia, en el sentido de que cuando uno genera un mensaje basado en la promesa, tiene que cumplir la promesa, porque los públicos van a estar esperando medidas efectivas, concretas, donde se vea que eso se está cumpliendo. Lo que usted me dijo que iba a hacer, que se haga. Y si eso no se nota en un corto plazo, probablemente, esta es mi impresión, probablemente entonces los públicos pueden tener otra conducta y tornarse en contra. El apoyo al gobierno de Kast bajó 10 puntos, y si es que no más, solo con el tema de la benzina. En menos de un mes. En una semana. Se fue de una semana para otra que bajó. Pero claro, hay brechas en comunicación que tienen que ver con el escenario esperado, las acciones que tú vas a realizar y cómo comunicas. Y si la gente cree que tú lo estás haciendo... A ver, si un gobierno lo está haciendo bien y comunica brillantemente y se genera el convencimiento de la gente de que lo está haciendo bien, todo está alineado y todo está perfecto. Si un gobierno lo hace mal y comunica que lo está haciendo bien y hace creer a la gente que lo está haciendo bien, está engañando al público. No es que diga que es la situación actual, estoy planteando los enfoques más teóricos. Si nosotros vemos que lo estamos haciendo mal y comunicamos que lo estamos haciendo mal, nos estamos rindiendo ante el fracaso y en el fondo estamos claudicando y tenemos que hacer cambios profundos que pueden ser de gabinete o otro para poder reajustar la situación. Y si nosotros lo estamos haciendo bien pero comunicamos mal, tenemos un problema también porque no nos damos a entender adecuadamente. Entonces, ¿en cuál de esos escenarios se podría ubicar el gobierno? Es súper complejo. ¿Por qué? Porque además partió de un diagnóstico que no es tan certero. Entonces, si estamos en crisis, ¿de verdad estamos haciéndolo bien para salir de la crisis? Eso no es tan así todavía y no se están dando muestras de que eso sea realidad y por lo tanto la comunicación no está alineada con ese mensaje. O el mensaje puede alinearse con este ideal, pero eso no significa que sea real. No sé si me doy a entender o está medio enredado el mensaje. En el fondo, si yo parto de un diagnóstico errado, puedo generar una expectativa distinta a la que realmente puedo alcanzar. Por lo tanto, mi comunicación como gobierno no va a ser la óptima porque estoy diciendo que voy a hacer algo que en realidad nunca voy a poder hacer. Cierto. Bueno, ahí uno podría decir que efectivamente el diagnóstico, había ciertas partes de diagnóstico que pudieron no estar completamente correctas. Por ejemplo, el tema de la inmigración, que estaba basado en que un poco era el mensaje de Trump también en su minuto. Los inmigrantes traen odio, los inmigrantes traen crimen, los inmigrantes traen... Y de la ultraderecha europea también. La droga también. ¿Sí? Es un mensaje, digamos, la demonización de los inmigrantes es una cuestión que es un discurso más o menos extendido en ciertos sectores ultraconservadores en Chile y en el extranjero. Sin embargo, no se ha podido establecer una medida concreta. En un mes de gobierno no se ha podido establecer una medida concreta. El avión no se llevó a ningún venezolano. No, y además que esas medidas no son realizables. Exactamente. Y entonces se partió, incluso en campaña fue mutando el mensaje desde va a haber expulsiones hasta los vamos a invitar a que se vayan. Claro, pero puede ser que ese, que era un mensaje central, haya calado negativamente en sus propios públicos, en el sentido de que no se podía cumplir. Yo creo que más que eso es en el sentido de que en estos meses y tanto de gobierno se ha hecho poco para poder cumplir eso, y se nota que se ha hecho poco. Cuando se dijo que desde el 11 de marzo iban a empezar a volar los aviones de vuelta y no hemos visto ninguno, entonces pero no. O sea, ¿cómo es? ¿Una primavera no hace verano? Exactamente. Una golondrina no hace verano. Sí. Entonces, y además que creo que el diagnóstico inicial está errado, porque cuando te dice hay crisis migratoria, y estoy de acuerdo que a lo mejor la población migrante entró sin control a Chile, pero durante el año 2024-2025 comenzó a disminuir drásticamente la cantidad de migrantes que entraban. Es cierto, no se cerró la puerta, pero no estaban entrando sin ningún control ni masivamente como antes.
Entonces ahí tenemos varias explicaciones. La primera, la más simple, sería, bueno, ya entraron todos los que tenían que entrar. Y que a poco, por eso está entrando menos gente. O sea, el éxodo masivo ya fue y ahora está migrando la menor cantidad. Y entonces, por ejemplo, medidas como la zanja no se justificaban en sí mismo. Exacto. Y quizá la gente lo está percibiendo como algo, una medida vacía o con menos efectividad de la que efectivamente podría haber tenido hace, no sé, 4 o 5 años. O podríamos decir que desde el gobierno de Boric se han hecho medidas que han permitido reducir el flujo migratorio, pero un gobierno en campaña electoral no va a darle estrellitas ni tickets al gobierno que es la oposición. Por lo tanto, ese discurso no iba a salir de la campaña de José Antonio Kast. Y además de que el diagnóstico parte con ese sesgo que omite esa información, es decir, yo puedo decir han entrado 1,5 millones de migrantes, pero no reconocer que eso ha ido disminuyendo en el tiempo, no te permite dar un diagnóstico adecuado. Y además no se han realizado muchas acciones en ese sentido y se le da bombo a una acción que es muy pequeña. Construir 3.000 metros de zanja son apenas 3 kilómetros por una frontera gigantesca. Entonces, es evidente la intencionalidad de cambiar la unidad de medida a metros para que se vea más grande el número. Y tampoco una zanja que uno diga no se puede saltar o no se puede pasar. O sea, coloca una escalera arriba y pasa caminando, una tabla y pasan caminando. No es un tema... Los inmigrantes que ya llegaron hasta esa zanja ya pasaron por Colombia. Ya se robaron la retroexcavadora. O sea, claro. Entonces, ya han pasado por tantas otras zanjas y por tantas otras fronteras que esta es una más. No significa realmente una barrera de ninguna clase. Pero quiero llegar a un tema que estábamos nosotros conversando fuera de micrófono hace unos minutos, y es que efectivamente todo esto que estamos conversando tiene que ver con la idea, el concepto de estamos siempre en campaña, estamos siempre en la campaña permanente, este es un gobierno de emergencia, tenemos que superar una crisis, estamos en situación de crisis. Y esta idea de la campaña permanente requiere, por lo tanto, de un enemigo permanente, de un contendor, de un adversario que esté siempre ahí. Si ya no está ya no está el adversario candidato o la candidata que era la adversaria principal, entonces ¿quién es el enemigo ahora? ¿Quién es el adversario en este caso para mantener la idea de una campaña permanente a tu juicio? Hoy día la oposición está encarnada en el Frente Amplio, pero además sigue este discurso del comunismo como un fantasma. Y creo que por ahí va el tema del adversario. Creo que el adversario es la izquierda. En la izquierda y es la ultra izquierda, que puede tener más o menos fuerza, pero se va a ensalzar como si tuviera mucha fuerza. Y tenemos que protegernos de la izquierda y de la ultra izquierda que quieren destrozar al país y que venimos del peor gobierno de la historia. Entonces, creo que ese discurso se va a mantener un poco. Pero perdón, en términos de comunicación, estrictamente en términos de comunicación política, o sea, todos los que nos están escuchando o nos están viendo, atención, porque estamos hablando y haciendo un análisis académico de todo esto, no estamos haciendo proselitismo político ni nada, pero estrictamente hablando en términos de comunicación política, eso que estás diciendo en términos de la campaña permanente requiere, y del adversario en esta campaña permanente requiere un rostro, ¿o no? Porque si yo no puedo tener un enemigo etéreo, un adversario etéreo, me dicen la izquierda, ¿puede funcionar si no tiene un rostro esto? Es que el rostro yo creo que lo vamos a ir viendo con el paso a paso. Yo creo que se le va a poner el mote de izquierda al rostro que esté en ese minuto. Por ejemplo, si yo quiero hablar de mis relaciones con Estados Unidos, alguien de oposición podrá salir hablando en contra de las relaciones de Chile con Estados Unidos y bueno, ese va a ser el personaje que encarnará a la izquierda en ese minuto. Creo que el rostro va a ser funcional al mensaje. Ya. No tengo tanta seguridad de que vayamos a encontrar una persona que encarne al opositor, que podríamos decir Boric, Camila Vallejo o algún rostro, algún personaje de izquierda. Creo que va a ser una demonización más bien macartista, como exacto, en los años 50 a medida que vayamos viendo mensajes, vamos a ver quién de izquierda encarne ese mensaje y esa persona pagará las culpas en el fondo. Ese será la persona que va a ser o que va a representar esta oposición, este rostro en este contexto de campaña permanente. Y un poco lo que hace Milei también, cuando
embiste contra los zurdos, así en genérico, como concepto, sin encarnarlo realmente en nadie, pero cuando ocurre y tiene a alguien al frente, Claro, ese es el rostro de los zurdos. Ese es. O sea, va cambiando dependiendo. Va a ir cambiando dependiendo, porque hoy día no tenemos un personaje fuerte en oposición que pudiera representarlo todo. Podríamos decir, te insisto, Boric, podríamos decir Vallejo, pero están más retirados de la escena pública. Hoy día la discusión está en el Parlamento, con esta mega reforma que se presentó. Entonces, bueno, ¿quiénes van a encarnar la izquierda hoy día? Vamos a ver, ¿quiénes en el Parlamento levantan la bandera? Yo tengo la sensación de que esa estrategia tiene un pie cojo, por decirlo así, porque también la llevó Trump en su minuto y cuando no tenía un adversario con rostro, con nombre y apellido, como lo tuvo al principio, por ejemplo, con Hillary Clinton y después con Biden, o antes de Hillary con Obama, porque le daba a Obama, como gobierno, cuando entras no en una meseta. Entra en una meseta donde no tiene realmente a quién darle, a quién pegarle. Y se le acaba un poco O sea, eso es lo que le pasó a Evelyn Matei en su campaña. No tenía un contendor, no tenía con quién hacer crecer o aumentar sus votos. Claro, puede llegar el momento en el que entre en una meseta, pero la gracia de esto, como te digo, es que no requieres de un personaje principal, sino que puede ir cambiando. Entonces, mientras él vaya generando actividad parlamentaria y los parlamentarios de oposición vayan enfrentándose, pueden perfectamente recibir el mote, recibir la careta y transformarse en el adversario permanente que representa a la izquierda en ese minuto. Oye, este tema es tremendo. Tenemos para hablar de esto por semanas, por meses y bueno, lo bueno es que la política siempre nos da material para seguir analizando. Seguiremos analizando. Análisis político. Quiero agradecerte, César, se nos acaba el tiempo y nos vamos a despedir también con un tema de rock, pero quiero agradecerte profundamente por haber estado acá con nosotros en el programa PubliSense, que es este programa que produce y realiza la carrera de publicidad de la Universidad Central aquí en el 107.1. Nos vamos ahora, pero nos vamos con rock como siempre, y que sea una gran jornada y una gran semana. Muchas gracias por la invitación. Radio U Central 107.1 presentó PubliSense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Contó con la conducción de Álvaro Medina Jara.